Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? En esta ocasión les voy a hablar de las 15 maravillas del mundo. Nosotros cuando andamos en internet, cuando hablamos con otra gente, cuando andamos en la calle, en todo momento sabemos que hay 7 maravillas del mundo, pero 15 creo que no. Así que ahora les voy a decir cuáles son las 7 maravillas del mundo que todos conocemos. En primer lugar tenemos el Chichén Itzá en México. En segundo lugar tenemos el Coliseo de Roma en Italia. Luego tenemos la estatua del Cristo Redentor ubicada en Brasil, exactamente en Río de Janeiro. Luego tenemos la Gran Muralla China ubicada en la propiamente China. Luego tenemos Machu Picchu ubicado en Perú, exactamente en Cusco. Luego tenemos a Petra ubicado en Jordania. Y finalmente concluimos con el Taj Mahal, ubicado en Agra, India. Pero ahora, ¿cuáles son las otras 8 maravillas del mundo que nos quedan por descubrir? En primer lugar tenemos las pirámides de Giza. Se encuentran ubicadas en la meseta de Giza, a 18 kilómetros del Cairo, en Egipto. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos forman parte de la gran necrópolis de Giza, patrimonio de la humanidad desde 1979. Es uno de los monumentos más conocidos y más antiguos del mundo. Fue una de las primeras maravillas del mundo. Su construcción comenzó en el año 2500 a.C. Ahora vamos a pasar a hablar de la muralla china, una de las maravillas del mundo actuales, modernas. Fue designada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1987. Fue construida y reconstruida en el siglo V a.C. y en el siglo XXI. El objetivo de esta fue proteger la frontera del Imperio Chino del ataque de los nómadas Xinguño, Mongolia y Manchuria. Se calcula que tiene 8.851 metros de largo. Va desde la frontera al borde del río Yalu hasta el desierto de Goli. Aunque hoy tenemos solamente un 30% de ello. En promedio mide de 6 a 7 metros de alto y entre 4 y 5 de ancho. Si hoy o mañana llegas a ir a Pekín, te recomiendo que visites esta gran maravilla del mundo. Ahora vamos a pasar a hablar de Machu Picchu, otra maravilla del mundo moderno. Construida en el siglo XV, sirvió como residencia de descanso de Pachacútec. El entorno esplendidor que tiene Machu Picchu hace que muchos turistas día a día, año a año, mes a mes, accedan al lugar. Ahora tenemos el Taj Mahal, otra maravilla del mundo moderno. El Taj Mahal es considerado una de las más bellas estructuras de la arquitectura mogola. La arquitectura mogola es un estilo que combina distintos elementos de la arquitectura persa, india, islámica e incluso turca. Se trata de un complejo de edificios construidos entre el año 1631 y 1654, construido en Agra, India, por el emperador musulmán Shah Jahan en honor a su esposa. Por eso el Taj Mahal tiene una clara simbología romántica. Ahora vamos a pasar a hablar de Petra, una de las maravillas antiguas del mundo. Se trata de una ciudad excavada y esculpida en la ciudad de Petra, Jordania, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. Fue fundada en la antigüedad a finales del siglo VII a.C. por los edomitas. Se hizo muy conocida a nivel mundial gracias a la aparición en la película Indiana Jones y la Última Cruzada. Ahora vamos a pasar a hablar del Coliseo de Roma, una de las maravillas modernas del mundo. Este anfiteatro romano fue construido en el siglo I
en la propia Roma. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO. Las obras comenzaron entre el siglo 70 después de Cristo y 72 después de Cristo. Construido por el emperador Vespasiano, contaba con una capacidad para 50.000 espectadores y fue finalmente construido y completado en el 80 después de Cristo por el emperador Tito. En él se celebraba la lucha de los gladiadores, entre otros espectáculos más. Es uno de los monumentos más visitados en Italia y un símbolo del Imperio Romano. Ahora vamos a pasar a hablar del Chichén Itzá, ubicado en Yucatán, México. Fue vestigio de la civilización maya. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue tanto como un centro comercial como una ciudad. Hoy en día, si vamos a México, no podemos olvidarnos de esta travesía, de esta aventura que nos permite hacer el Chichén Itzá. Ahora vamos a hablar de una de las maravillas antiguas del mundo. Su nombre es Alhambra. Es una fortaleza y un complejo palaciego ubicado en Granada, España. Esta alojaba al monarca y a la corte del reino nazarí de Granada. Está compuesto por palacios, con pastos, zona militar y unos fantásticos jardines. Su estupenda decoración interior hace que sea uno de los monumentos más atractivos, más bellos y visitados del mundo. Ahora vamos a pasar a hablar de la Acrópolis de Atenas. Se encuentra a 156 metros sobre el nivel del mar en la propia Atenas, Grecia. Los mismos fueron reconstruidos por el propio Pericles en la Edad Dorada de Atenas, más o menos del 460 al 430 a.C. La entrada a la Acrópolis se realiza por una gran puerta llamada Los Propileos. A su lado tenemos el templo de Atenas, el templo de Atenea Nike. También podemos encontrar el Partenón, uno de los edificios más representativos de la Acrópolis. Al final de la misma podemos encontrar el Erectión con su célebre tribuna. Un excelente lugar para visitar si hoy o mañana vamos a Grecia. Ahora vamos a hablar de la Torre Eiffel. Es una estructura de hierro pulido ubicada en París, Francia, construida para la Exposición Universal de París en 1889. Con sus 330 metros de altura es considerado todo un símbolo de Francia. La Torre Eiffel la podemos subir a pie o en ascensor. Obviamente que si subimos a pie el precio va a ser más accesible, pero además de la fatiga que nos agarramos por subirla a pie, que es un esfuerzo, se dice que es una gran experiencia y es fructífera, muy fructífera. Ahora vamos a pasar a hablar de la estatua del Cristo Redentor. Ubicada en Río de Janeiro, Brasil, cuenta con 38 metros de altura, sin contar los 8 metros adicionales del pedestal. Es una estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos. Está situada a 710 metros sobre el nivel del mar, en el Parque Nacional de Tijuca, sobre la cima del Cerro Corcovado. Luego de 5 años de arduo trabajo y de obras, fue inaugurado el 12 de octubre de 1931. Además de ser uno de los lugares turísticos más visitados de Brasil, es un lugar de peregrinación. Ahora pasaremos a hablar de Santa Sofía. Desde su inauguración en el año 360, ha sido una antigua basílica patriarcal ortodoxa, posteriormente reconvertida en mezquita y actualmente en museo. Ubicada en la ciudad de Estambul, Turquía, con su enorme cúpula, está considerada como el epítome de la arquitectura bizantina, y además se dice que ella cambió la historia de la arquitectura. Fue la catedral con más superficie del mundo durante casi 1000 años, hasta que se construyó la Catedral de Sevilla en 1520. Es el monumento más visitado de Turquía y todo un símbolo para el país, así que si vas para esos lados, no dudes en visitarlo. Nuestro siguiente lugar es la Catedral San Basilio. Es un templo ortodoxo ubicado en la Plaza Roja, siendo el símbolo más famoso ubicado en Moscú, Rusia. Conocida mundialmente por sus cúpulas coloridas en forma de bulbo,
fue ordenada su construcción por el zar Iván el Terrible. Su construcción comenzó en el año 1555 y finalizó en el 1561, siendo su consagración ese mismo año, aunque posteriormente tuvo varias reconstrucciones, varias reformas. Está compuesta por 9 capillas, donde cada una está vinculada independientemente a cada santo. Ahora vamos a pasar a hablar de la penúltima maravilla del mundo, el Abu Simbel. Es un complejo de 2 templos excavados en la roca, ubicados en la ribera occidental del lago Nasser, a 231 kilómetros al suroeste de Asuán, en Egipto. La construcción se llevó a cabo en el reinado de Ramsés II entre el 1279 a.C. y en 1213 a.C. Fueron excavados como un monumento dedicado a dicho faraón y a su esposa Nefertari, para evitar que los templos quedaran sumergidos por el lago Nasser. Entre los años 1964 y 1968 fueron trasladados 68 metros más arriba. Como agradecimiento a la ayuda recibida, ya que esto fue algo comunitario, algo que otros países lo tuvieron que ayudar a Egipto para poder ascender los 2 templos, Egipto donó varios tesoros y templos a los países colaboradores. Vamos a concluir las 15 maravillas del mundo con los guerreros de terracota. Son un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota que fueron enterrados junto al primer emperador de China. Se encuentran en el mausoleo del primer emperador Qin. Fueron descubiertas durante unas obras para el abastecimiento de agua en marzo de 1974. Desde 1897, estos guerreros chinos están considerados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Los guerreros de terracota fueron enterrados en formación de batalla en pozos de 4 y 8 metros, a 1,5 kilómetros de la tumba del emperador. Muchísimas gracias por haber visto otro video más. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Un placer tenerlos ahí día a día. Nos vemos, hasta la próxima.